una mala comunicación posteriormente. Ahora sí salió. Vemos, dice tarea 1, institutos. Mapeo, fundamentación sobre institutos de investigación. Apertura el lunes 11 de agosto, se cierra el domingo 17. No hay más información, creía yo que. ¿Pueden entrar y ver más información? No, doctor, solo se ve así, bueno, a mí me sale mapeo y fundamentación sobre institutos de investigación de política dentro y fuera de la USAC. Pero entonces no me copió la otra parte. Bueno, siempre es Times o Arial 12. Apunten, por favor. Times Arial 12 tiene además por parejas. Tienen que tratando de ver si se entran, se los voy explicando mejor. Por parejas van a investigar los centros de investigación que hay en la universidad y fuera de la universidad ligados a los temas de política. Entonces uno de los elementos es que ustedes tienen que buscar dentro de esos institutos alguna publicación que hayan hecho de política. Después de la publicación de política tienen que poner un enlace. ¿Quién es el enlace? Hasta cierta forma institucionalmente con quién abocarse o con quién se abocaron ustedes para que les diera la información. Esto me acerca a decir que se hizo ese acercamiento y no solo fue desde el escritorio, ¿verdad? Entonces esa es parte de tienen que poner la dirección física y la dirección electrónica. Descripción breve de cada uno de estos institutos. Esto simplemente es parte de un mapeo general de algunas fuentes donde uno tendría que estar investigando. ¿Vamos bien? Doctor, o sea, ¿investigamos todas o hay alguna cantidad? Mínimo, perdón, sí, mínimo son 10 y máximo 3 a 4 hojas ya de contenido. ¿Sí? Entonces, digamos en total, doctor. En total son 10 centros. 10 centros. En general son 3 o 4 hojas. Sí. 3 o 4 hojas en las cuales ahí más o menos ustedes básicamente pueden hacer como una matriz en la cual le van como un formato y lo van llenando de varias columnas donde se explique cada uno de los lugares, el enlace, qué tipo de investigación encontraron. Si no es de política, no nos sirve, pero lo importante es que ustedes tengan como parte de esa investigación política, sepan lugares donde haya institutos de esta que se pueda investigar en lo político, ¿verdad? Después compartimos en clase para poder, obviamente, ampliar aunque inicialmente lo tendrían que subir, después lo compartimos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿dudas, comentarios? No. Bueno, entonces volvemos. ¿Sí? ¿Cómo van con el ensayo? No, digo con el ensayo, no, con la lectura del documento que les había enviado, que está en, mejor dicho, el primer documento. ¿Ya lo leyeron? ¿Usted habla del ensayo que dice ahí sobre política o el libro de texto, Doc? Del ensayo que es de mi primer capítulo. Ah, ensayo sobre política. Sí. Ok.
Estoy en un edificio de la universidad por la votación y casi no hay señal. Ah, bueno. Está votando por la planilla 6. ¿Cuál es la 6? Es de esta muchacha que es creadora de contenido, que ha ido desnudando a los políticos en unos clips. Se hizo famosa la muchacha. No es... Jenny te informa. Sí, creo que sí. Yo nunca la he visto esa, pero bueno, qué bueno. Creo que sí, Jenny te informa creo. Ahorita le voy a averiguar. Que la contrataron si tenía el título profesional en la gobernación de Huaca. Ah, la verdad. ¿Y de qué partido es? ¿De Semilla? Sí, Lic. Pura Semilla. Sí. Hay una canción que decía semilla, pero de aguacate o semilla envenenada. No sé, a ver, ¿qué sería? Semillas de mostaza. A ver. Es para pelear todo aquí. Una colocha. Mi ignorancia es mucha. Ahí sí que no. Pero bueno, habrá que buscar. Después tal vez si la suben, alguien me hace favor ahí al espacio del chat. Vean, el chat tiene, a veces se quejan algunos, recuerden que el chat es un espacio es más informal, no es obligatorio que lo estén viendo y de igual manera, si está fuera de horario que alguien publica a las 11 o las 12 de la noche, uno obviamente lo apaga y no está viendo eso, ¿verdad? Entonces lo ve hasta el día siguiente, entonces no para que nadie se ofenda si alguien envía alguna nota de tema importante. Es importante también ver ustedes amplíen el horizonte de solo el texto, de solo el curso, ¿va? Porque realmente la política y lo político son bastante amplios y por ende el enfoque internacional, que es importante que ustedes, qué bueno que estén enterados de la política universitaria también, qué bueno, sí. Entonces es importante eso, a todos nos debe interesar, es un espacio del Estado y como tal se construye con nuestros impuestos y por lo tanto es importante que nos involucremos, ¿verdad? De igual manera, o sea, pelear la soberanía del país y otras cosas implica que cada vez que los políticos, mejor que estén formados y que obviamente es más probable que en la medida que conozcan, más quieran al país y sea menos posible que gente más inescrupulosa llegue a ser botín del Estado, como muy probablemente va a seguir pasando. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar también, obviamente, a los Pineda y otros que puedan venir? Entonces, Andy Williams. Bien, habíamos hablado el día anterior del Código de Hammurabi. Cuando hacemos este enfoque, nos hace recordar, como hemos mencionado, que la humanidad ha seguido dentro de las posibles historias que pudo haber tenido algunos caminos más virtuosos o que hubiéramos podido tener una mejor política en términos generales si se hubieran seguido algunos de estos elementos, ¿verdad? Entonces mencionábamos, se volvió a perder decíamos, ¿alguien quiere hacer un comentario de esto? ¿Del Código de Hammurabi? Ya habíamos hablado, investigaron más, buscaron algo de él. Otra vez. Disculpe, en este caso el Código de Hammurabi es un primer cuerpo normativo que se da en el área de Mesopotamia y que regula la vida de este lugar, ¿verdad? En cuanto a normas administrativas, civiles y penales especialmente. Sí, muy bien. ¿Cuáles son los elementos éticos que vimos y que vos ves que tiene y que valiosos de esto?
Bueno, especialmente, bueno, lo que creo que es lo más importante es un primer intento de regulación de la vida humana. Aunque los castigos eran bastante crueles, especialmente en lo que corresponde al derecho penal, ¿verdad? Amputaciones de manos y la muerte incluso en algunos casos, ¿verdad? Pero especialmente, como digo, la regulación de la vida humana en primeros intentos, porque de hecho es uno de los códigos más extensos, de los primeros códigos también escritos a nivel legal, ¿verdad? Eso es lo que puedo observar ahí. Gracias, sí. Vean, como habíamos mencionado, si ustedes ven 1760 años antes de la era común, o sea, es una edad bastante antigua y que además de eso, como en este caso el gobernante quiere hacer que se lea y que se entienda. Recordemos que no todos eran alfabetas, sí, pero era obligación de los que sabían leer, estaban en las cuatro esquinas de las entradas directamente de Babilonia, las mandó él a poner, entonces tenía que leerse en público para que nadie ahí sí que todos debieran de conocer el texto, ¿no? Pero además de eso, vean ustedes que hay una ética bueno, en este caso, a favor de los pobres, a favor de las viudas, o sea, a favor de los huérfanos y los extranjeros, es decir, una ética de género, una ética pedagógica, una ética en este caso de clase, y por supuesto normalmente recordarán ustedes que algunos pueblos como en Grecia tenían los pueblos griegos, por decir las polis griegas, tenían contra una xenofobia, o sea, planteaban que los únicos ciudadanos, por eso es que cuando Parménides dice el ser es y el no ser no es, no solo se está refiriendo a un elemento lógico o epistemológico como nosotros planteábamos, sino que también está diciendo un elemento, en este caso, si se quiere, etnocéntrico, porque dice, los que viven en las polis son, o sea, el ser es el que vive en la polis, el no ser, los extranjeros, los de afuera, en este caso, sí había una xenofobia hacia el otro, son bárbaros, ¿no? O sea, un desprecio hacia ellos, ¿no? De esa cuenta se creían obviamente superiores, ¿no? Pero también vean ustedes cómo se hereda a Europa, y en este caso, cuando los migrantes llegan del norte de África en sus pateras, llegan en barquitos pequeños, llegan a tratar de pasar el Mediterráneo y llegar hacia Europa, que los ha expoliado todo el tiempo, ¿verdad? O sea, las riquezas y demás se han enriquecido Europa por lo que han a las periferias, lo que le han quitado a las periferias. Llegan ellos y son tratados obviamente como subhumanos, ¿verdad? O sea, como igual lo que le pasa a un migrante latinoamericano de que quiera llegar a Gringolandia, ¿no? O sea, ahí sí diríamos, ahí existe la idea del no ser, porque realmente es, cuando Frantz Fanon hablaba de una línea demarcatoria dentro del ser humano y donde no son ser humano, y ese trato que se le da a las personas como tal. También diría, en este caso, más que una xenofobia, sería una aporofobia, o sea, un temor y odio, y fobia, odio en este caso, pero también incluye un temor hacia el pobre. Entonces, si alguien quiere emigrar, pero es millonario, no le hacen problema. Por lo regular es más tolerante un millonario, bueno, de hecho, casi todo el tiempo, salvo raras excepciones, pero a los millonarios, o sea, sean como sean, los tratan mejor, obviamente, que el pobre, ¿no? Entonces, esa dualidad incluso se ve en el fútbol europeo, cuando estos futbolistas no son famosos, el trato que se les da versus cuando ya son famosos, pues entonces es esa parte de ese racismo y demás, que como mencionábamos, o sea, ya hacía una intervención política Hammurabi, o sea, para tratar de, en este caso,
también de normar la vida, y por supuesto no solo una ayuda social, porque había un trato de protección hacia el pobre, a las viudas y a los huérfanos. O sea, ven ustedes, ahí sí que hay un enfoque de una política social hacia ellos. Y de igual manera, o sea, no, él dice, o sea, no he hecho justicia con ellos, pero no solo eso, sino que, o sea, con el que tiene un buey, no el que tiene 10 bueyes. O sea, en este caso, apoyar un Estado tutelar, un Estado que apoya al más débil, ¿no? Entonces es un tema interesante como tal, pues porque realmente se promueve esa ayuda social, que es en sí parte del qué hacer y del deber ser de un Estado, y en este caso de un gobierno, y por ende de los gobernantes, ¿no? También normaba, por supuesto, y eso es interesante, el divorcio, los derechos de los padres con los hijos, la propiedad, la producción. O sea, incluso había seguros si había unas grandes sequías, había incendios y demás. O sea, no tenía necesariamente la persona, el Estado se subsidiaba para no pagar directamente a toda la gente el arrendamiento, que pudiera ser un subsidio en ese momento o que pagara hasta después que se tuviese unas cosechas, ¿verdad? Entonces, esa era parte de la diferenciación. Aquí, durante la reforma agraria, era un tema interesante porque tuve la oportunidad de hablar con el difunto Poncho Bauer Pais, y que él decía que cuando era el fomento del apoyo que se iba a hacer, que después fue el FIDEP, que era que la gente iba a pagar cuando ya, si yo, por ejemplo, había sacado un préstamo para, ¿qué? Bueno, olivos no se puede porque los olivos sí duran bastante tiempo para que deba, pero digamos, manzanas, en unos 3 a 5 años que diera el árbol, hasta ahí empezaba yo a pagar. O sea, no pagaba antes, sino que hasta que ya empezaba la producción. Entonces, ese es un tema interesante, pero que lamentablemente Guatemala no ha recuperado, y ese sería una buena política pública, por supuesto, la de recuperar Bandesa, que era parte de eso, que después se lo apropiaron con Ban Rural. Estaban los silos de Indeca, que todavía están ustedes, si pasan por la Atanasio, y se los privatizaron para los Gutiérrez y los Castillo, que se privatizan estos silos tanto para sus concentrados y demás, como para sus harinas y sus alimentos. Entonces es parte de desbaratar el Estado como tal, pues, y la privatización, que ya sabemos. Creo que aquí nos habíamos quedado, ¿verdad o no? ¿No? ¿Alguien? Vean esta parte. Yo les había preguntado la vez pasada quiénes eran cristianos y quiénes no, ¿eh? ¿O no? ¿Les había preguntado? No. No específicamente, pero sí por ahí se quedó. Ya. Hagamos un barrido rápido. ¿Quiénes no son cristianos? Solo dígame quiénes no. Supongo que si no dicen, todos son cristianos. Entre católicos y evangélicos, supongo, pero Emanuel, sí. Por mayoría. Por mayoría. Yo no. ¿Vos no? Yo no. ¿Ateo, agnóstico o qué? Agnóstico. Agnóstico, qué bueno. Está bien. La postura agnóstica, como recordarles a los compañeros de qué trata, a diferencia del ateo. No es un punto intermedio, podríamos decir así, porque pues no estoy seguro acerca de la existencia de un Dios, cualquiera que sea su nombre o su forma o su proyección, pero tampoco puedo negar su existencia, ¿verdad? Entonces es un punto como intermedio entre ser creyente y ser ateo. Bien, sí, gracias. El ateo es sin, recuerden el prefijo excluye de una vez, prácticamente niega todo lo siguiente. Entonces, el ateos es sin Dios, y en este caso, al principio los mismos cristianos eran ateos de los dioses romanos, ¿no? Pero
En cambio, el agnóstico es sin el conocimiento, o sea, sin esa gnosis, sin ese elemento de haber tenido esa revelación o ese acercamiento a Dios, y como tal, es una postura un poco más científica, porque el científico por lo regular dice, o sea, antes de creer algo que no está comprobado, que yo no tengo el conocimiento de ello, prefiero dudar. Entonces la duda es un elemento importante en el agnosticismo. Se parecen un poquito al deísmo, porque el deísmo también dice, sí, yo sé que hay Dios, pero ninguno de los, o sea, no lo conozco, o sea, no le voy a creer a ninguna de las religiones existentes, pero sí creo que exista un Dios. Entonces se parecen, pero no son lo mismo. Pero está bien. A lo que vamos es que esa construcción política que atraviesa, obviamente, estos núcleos éticos míticos que se van construyendo, socializando, y que por ende hay estados, obviamente, que se construyen teológicamente, y mucho de esta misma teología va ligado a prácticas políticas que van a estar referidas, obviamente, al funcionamiento de ese estado y de regular las relaciones entre los miembros en este caso de ciudadanos, si le queremos llamar de esa medida. Les quería pedir que vieran el Eclesiástico 34:18, el 18 al 22. ¿Quién nos hace favor de leerlo? Dice, mata al prójimo quien le quita el sustento y derrama sangre quien priva de su salario al jornalero. Ajá. Bien, pero el 18... ¿Es el que está en pantalla, no? Sí, pero el 18, el que no lo buscaste. No, yo leyendo lo que está en pantalla. No. Es antes que enfermes, cuídate a ti mismo, y antes de ser juzgado, examínate. Ajá. Ese. Sí. Antes de hablar, infórmate. Antes de enfermar, cuida tu salud. Antes de ser juzgado, examínate a ti mismo, y el día de la visitación hallarás misericordia. Humíllate antes de caer enfermo, y cuando peques muestra arrepentimiento. No tardes en cumplir lo que prometas a Dios. No esperes hasta la muerte para pagar. ¿Sí? ¿Es ese? Sí, ¿qué más? Hasta llegar al 22. Ese me parece, vamos a ver. ¿Ese es el 22? Es que no es el Eclesiastés, sino es el Eclesiástico. Eclesiástico, ajá. Sí, entonces todavía le faltaba ahí algunos elementos Perdón, ¿cuáles serían los versículos? Es que, explico, el Eclesiástico les mencionaba que, a diferencia del Eclesiastés, el Eclesiástico solo aparece en las Biblias católicas, principalmente la de Jerusalén y la latinoamericana, aunque en algunas otras puede aparecer, pero el Eclesiástico, 34:22, que sí vamos a hacer una reflexión sobre él, quería que le dieran un poquito abajo, un poquito antes, al 18, 34:18. Versículo 18 al 22. Entonces ahí hay otra, faltaba, por eso le decía a la compañera. Pero si es ese, no dejes de cumplir a tiempo lo que prometas a Dios. Perdón, pero está leyendo el Eclesiástico 18. Sí, pero primero el 34. Es el capítulo 34 y el versículo 18. Se refiere a la inutilidad de los sueños como fuente de verdad o guía. Más. No. O los sueños han engañado a muchos y los que ellos han puesto su confianza han fracasado. No va por ahí. ¿Alguien más? Aquí está. Sí. Ofrenda a Dios hecha de cosas malavidas es impura. A él no le agrada lo que ofrecen los malvados. Ajá. Ahí vamos. Y luego dicen, los malvados le llevan a Dios muchas ofrendas y animales comprados con dinero mal habido. Pero a Dios no le agrada esa clase de ofrendas. Ajá. Vean, ahí
uno a veces puede ser un poquito simple, pero ese es un momento en el que Fray Bartolomé de las Casas dice, no, yo ya no puedo dar la misa, o sea, yo no puedo hacer la Eucaristía, yo no puedo dar la ofrenda a Dios del pan si ha sido robado, si ha sido construido, o sea, si ha sido del robo que le hicieran a los pobres, y en este caso a los indígenas. Entonces, o sea, es una blasfemia en darle a Dios una ofrenda que ha sido producida así. Es como darle, o sea, es como matar al hijo frente a los padres, dice. O sea, esa es una, o sea, que es doble, aparte del asesinato, todavía es peor todavía en ese sentido de dar esa ofrenda en manchada, o sea, ese sí es una blasfemia enorme. Entonces, Fray Bartolomé dice, no, bien, entonces yo ya no voy a ser sacerdote doctrinero, si se quiere, en ese caso, que va a dar la Eucaristía y demás, en los servicios, y se aleja y se vuelve siempre siendo sacerdote a defender los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, a esa parte de la revelación es importante como tal. Pero acá, en este Eclesiástico 34, como decíamos, viene a surgir, son normas, son formas de regular y de sugerir cómo se va a formar el sacerdote, o en este caso anterior era el rabino. En el Ben Sira, que es un libro como cabal del 700 antes de la era común, donde ya se establecían estas reglas para ser rabino, ¿no? Entonces de ahí lo toma el Eclesiástico, y entre esas está esto. Por eso es que no lo tienen como libro apócrifo, la Reina Valera y demás, o sea, no lo reconocen, o sea, las Biblias evangélicas, pero en este caso mencionábamos las católicas. De ahí está que lo toma Marx y dice, ese es el pecado original. Entonces mucha gente dice, este Marx está ahí fumado, ¿por qué va a decir el pecado original? Se puso ahí un poco poético y demás. Pero realmente, si ustedes ven lo que está diciendo ahí, es que recuerden ustedes que la sangre, tanto para los judíos, lo mencionamos la vez pasada, tanto para los judíos como para los musulmanes, es la que encierra la vida, encierra el espíritu propiamente del ser vivo. Entonces, por eso es que no se puede comer un animal si no se ha desangrado en un ritual. Por eso que los musulmanes le llaman halal su comida, que es desangrada de forma especial, y los judíos en kosher, que también es desangrado de forma especial. Entonces, al hacerlo así ya se puede comer. Hacerlo junto es blasfemia, ¿no? O sea, usar la sangre. Entonces, volviendo, entonces Marx utiliza esas metáforas. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de las metáforas teológicas? Él está diciendo esto, pues, o sea, incluso menciona en otras, o sea, el capitalismo viene con los chorreando sangre por los codos, o sea, el capitalista, o sea, dando a entender que se ha quitado vida al trabajador, pues, o sea, y que mata al prójimo, que le quita su sustento, y derrama sangre quien le priva de su salario, el jornalero, de un salario justo, dicen en otros y demás, o sea, dando a entender, aquí está diciendo, qué mayor pecado que explotar a tu hermano, pues. Entonces, más que el de la desobediencia o la otra información aquí, porque realmente es una forma de muerte. Entonces es un Dios, como él también dice, el capitalismo son como vampiros que están chupándole la sangre al trabajador, ¿va? Entonces, esta parte se vuelve metafórica, pero también es un sustento bastante fuerte que, como decíamos, ya existía el trabajo asalariado, por ejemplo, y en serie en el mundo griego. Incluso Aristóteles ya decía, bueno, que sí, que había una producción de cerámica, etcétera, que él hablaba con salario y demás, pero también mencionaba en especial crear dinero del dinero, o sea, el dinero sobre los intereses era catafixia, suena contra natura, es una contra la physis, contrario a la physis, el estar produciendo dinero del dinero. Entonces es un tema interesante como tal, pero volviendo acá, diríamos, entonces, dentro de estas mismas metáforas,
hablaba también, aunque el trabajo en serie también existió en la China, cuando se hacía la seda y cuando se hacía el asalariado, y por ende hubo explotación, pero no como un sistema generalizado donde el capitalismo es como tal, pues, o sea, aparte de la propiedad privada sobre los medios, es la tasa, en este caso, primero la subsunción, o sea, esa tipo, como una forma de alienación, donde el sujeto lo niegan como tal, pero principalmente donde se roba el valor, en este caso en el plusvalor que genera el trabajador y que no pagado, un salario no pagado, que al final de cuentas diríamos es una forma de la explotación. ¿Dudas, comentarios? No. Entonces decíamos, la vida es el criterio de verdad, ya lo habíamos mencionado la vez pasada. Entonces voy a ir un poquito más rápido porque esta parte de los núcleos éticos, para que podamos llegar parte de la tarea, hablar de la tarea más adelante un poquito. Entonces desde Grecia antigua tenemos que se va a construir un helenocentrismo, o sea, recuerden ustedes que el helenocentrismo las ciudades, las polis griegas van a ser del Egeo, van a ser heleno cuando ya después de Alejandro. Antes de Alejandro solo eran polis dispersas. Entonces, cuando hablamos de el mundo helénico, ya es el que produjo el imperio que hace Alejandro. También ahí se va produciendo, obviamente, un androcentrismo, o sea, que el privilegio que tiene el hombre sobre, en este caso, el centro, sobre el resto de la población. Por supuesto que contra los esclavos y por ende las mujeres que son inferiores, no digamos también los niños que en este caso van a ser en el futuro, si son varones van a ser que en este caso parte de ese ágora, de esos elegidos, de esos verdaderos ciudadanos, siempre y cuando sean propietarios, sean libres, etc. Pero no así, obviamente, los metecos o los extranjeros que habíamos mencionado, esa fobia hacia ellos, ¿no? También tenemos que tanto Aristóteles como Platón ya planteaban, o sea, primero Aristóteles no se pronuncia en la ética Nicómano, a pesar de eso, no se pronuncia contra el esclavismo, aunque tiene algunas nociones, por decir, dando a entender ciertos elementos de, si se quiere, algo antiéticos. Por ejemplo, cuando él hace una crítica un trabajador que haga buenos venenos, o sea, en este caso un farmacéutico, que haga buenos venenos, o sea, no necesariamente es bueno. Entonces ya cuestionaba él la bondad del qué hacer del trabajo. Pues, o sea, puede ser un buen trabajador, pero está antiético. Es un tema interesante como lo planteaba. Pero en términos generales, Aristóteles no se va a pronunciar ni Platón contra el esclavismo, a pesar de que Platón, recordarán ustedes que en una etapa lo venden como esclavo y que posteriormente sus discípulos lo van a rescatar y lo compran y lo liberan. Pero aún así no cuestionan ellos la figura. Recordemos que se legaliza y se naturaliza la esclavitud. Pero además de eso, desde el mundo griego, recordemos que plantea que el cuerpo es el origen del mal, ¿no? O sea, esa idea que va a permear a los primeros cristianos, después llega obviamente con los romanos y después llega a los europeos, pero se plantea así como del corazón para acá son virtudes, de abajo, las vísceras, es el pecado, es lo sucio, es lo malo. Entonces ya se aprende a plantear esa dualidad, en vez de ver el monismo como una unidad que sí existía en el mundo islámico y por supuesto en el mundo semita, por decir en términos generales, que incluía a los primeros judíos y por supuesto a los pueblos que posteriormente van a ser musulmanes, van a incluir esa parte de entenderlo como unidad. Por eso es que cuando al muerto se le entierra con sus partes y demás, y la sangre se pone a la par y demás, para que pueda volverse a reintegrar en la vida eterna, o sea, después del juicio, ¿no? Entonces, esa forma no se ve como una separación que va a crecer y que se va a imaginar en el mundo del psique y el soma, en el mundo griego,
que posteriormente, que como mencionábamos, va a tener el auge en Europa de ver ese dualismo, un alma separada de un cuerpo. Entonces, como dos cosas separadas. Incluso hasta meten en el relato bíblico de que María es como un vaso, que no importa tanto el vaso, sino lo que lleva dentro, y en este caso era Jesús, o sea, solo sirvió como un instrumento como tal. Entonces, son parte de figuras que van utilizándola como que el cuerpo también. Después vamos a ver a Rousseau y por supuesto a Descartes, cuando dice que el cuerpo, el alma es lo importante, y el cuerpo es simplemente desechable, o sea, al que no le interesa hasta cierta forma el cuerpo como tal, sino lo más valioso obviamente es la idea del alma. Entonces esa parte, ese dualismo cartesiano ha venido hasta nuestro tiempo, y por ende, como ya habíamos mencionado, no importaba el cuerpo como tal, sino lo importante es el alma. Que lo aprendieron, que como mencionábamos también, que venía de los pueblos, en este caso el zoroastrismo, que se daba en Irán, en parte de Irak. Habían culturas, hasta la fecha existen visiones zoroástricas, y también vino de la idea del alma desde la India, que llega a los griegos, y por ende de griegos pasa a los romanos, a los cristianos, y por ende a Europa, y a nosotros que hemos sido europeizados. Entonces ese mundo greco-romano cristiano céntrico, aunque nosotros no seamos prácticamente cristianos, nuestra cultura es cristiana, y por ende estamos en esa misma lógica, ¿no? El mito, bueno, aquí también habíamos hablado de los griegos, nos toca esa diferencia entre el mito edípico, que es ese deseo por la madre y odio hacia el padre, y por ende el padre hacia el hijo como un rival. En cambio, la visión abrahámica, que en este caso era que Abraham defiende a su hijo, va contra la ley y lo salva. Entonces es una visión diferente, que se llama a su hijo. Sabemos que este rescate de Grecia por los alemanes románticos fue parte de como ellos andaban buscando una relación en la cual tuvieran un núcleo histórico de justificar de dónde vinieron los europeos, y ellos decían, bueno, venimos de otros blancos, o sea, no querían aceptar la presencia ni la influencia egipcia y por ende de África, sino que iban a valorar la influencia helénica. Aunque, como mencioné ya antes, los mismos griegos mencionaban que su filosofía venía de Egipto, y por supuesto era parte de esa contradicción. También tenemos de ese mundo otras teorías que todavía se manejan en algunos espacios, como la idea de una Eva mitocondrial, no sé si alguien la ha oído, dando a entender que una Eva no necesariamente es un individuo, pero de pocos individuos, de pocas mujeres, de cierta forma aparecen cierta cantidad de genes en la dispersión de la población mundial actual. De igual manera, también hay un Adán cromosómico, por una forma de decir, que hay formas dentro de los genes ligadas a pocos sujetos, incluyendo, aunque no directo, pero por ejemplo, recordarán ustedes Gengis Khan. Los genes de Gengis Khan están en una cantidad enorme de población en Asia, y de esa cuenta en América. Por eso es que cuando alguien nace, un niño, le ven la rabadilla, le ven la colita y le ven la mancha mongólica, y dicen, sí, esa es parte de que viene de esa, venimos con esa mácula o esa mancha, y que a los pocos días se les quita, pero da a entender que son influencia asiática o indígena. Es una forma también de la pigmentocracia de crear categorías. Entonces algunos papás todavía ven esa parte y la ven como una desventaja. También tenemos la diferencia entre las visiones bíblicas que fueron hasta cierta forma adoptadas y adaptadas a los intereses. De igual manera, la diferencia con el Popol Vuh, que a veces la gente dice Popol Vuh,
pero que el Pop Book, según Andrés Inés Chávez, se plantea incluso mitos que no son necesariamente las mismas interpretaciones. Por ejemplo, el Ish Balam Kej, se entiende ese Ish como un prefijo femenino, dando a entender que eran, en este caso eran siameses, no necesariamente gemelos, hombres, sino que era un niño y una niña, y hasta cierta forma una era femenino y otra era masculino, pero otros los plantean como, yo les explicaba la vez pasada, como ligados a las abejas. Entonces se dice yish balam kej, o sea, porque el yish es la onomatopeya del sonido que hacen las abejas, ¿no? O sea, un enjambre es yish. Entonces esa era otra interpretación que se da. Pero también hay otras interpretaciones de esto, de núcleos éticos míticos también ligados a esto, que relativamente hace como unos 10, 20 años, dos chilenos, Maturana y Varela era discípulo de Maturana, desde la biología, hacen unas reflexiones filosóficas de la biología y dan a entender cómo hay una visión de pueblos en los cuales de la relación con la madre tierra no se da de una forma violenta, sino que se vuelve equilibrio, se vuelven pueblos que tienen una visión matrística y por supuesto autopoética, que se van autoformando, se van autogenerando como tales poblaciones y demás. Esta matrística se la piratearon eso lo descubrí en parte, se la piratearon a Erich Fromm. Entonces, esa parte no lo reconocieron nunca. Pero bueno, y de igual manera, es la idea del pensamiento complejo, que también va a ser Edgar Morin, es importante y demás, pero esto también se la piratea a otro francés, que es a Jean-Paul Sartre, le piratea la idea de esto de la complejidad, de una dialéctica compleja que habla Sartre. Pero también sería bueno que si alguien quiere hacer algunos estudios y demás, vea la psicología profunda, en este caso tanto de Freud, Carl Jung, Campbell. Alguien pudiera googlear ahí o promptear monomito y pone Campbell. Se le tiene que salir Joseph Campbell. Monomito, buscamos. ¿Alguien lo encontró? Monomito, dijo. Sí. Relacionado a Joseph Campbell. Sí. Dale. Dice que es un mito único, también conocido como el viaje, o mejor, debido a las connotaciones, el periplo del héroe. Es un término acuñado por el antropólogo y mitólogo estadounidense Joseph Campbell para definir el modelo básico de muchos relatos épicos en todo el mundo. Sí, vean, es interesante cuando hablamos de los mitos, el héroe de las 1000 caras, sí, es cierto, ahí es en ese texto donde más lo explica, pero en la idea de este monomito, ahí en YouTube también, si alguien lo quiere profundizar, hay algunos videos. Normalmente los héroes dentro de estos mitos van a nacer de forma extraña, o sea, forma no natural, desde una paloma que llega y embaraza a una virgen, como el escupitajo que le da Hunahpu a Ishkik y la embaraza. Hay otros embarazos así místicos, mágicos, y que esa es parte de cómo los héroes van naciendo de una forma especial. Recordemos que también los héroes griegos surgían muchas veces como la idea del anfitrión, ¿va? O sea que llega un dios, Zeus por lo regular, que andaba un poco de picaflor, y andaba de una libido suelta y andaba embarazando humanas y les tenía hijos semidioses, ¿no? Entonces, esta parte ya plantea un nacimiento especial. Después tienen un recorrido que es relativamente normal su vida. Después tienen una revelación o un momento de que se dan cuenta de quiénes son,
Entonces ese descubrimiento, y que en algunas medidas también viene la parte de del mensaje que llevan, recordemos que, por ejemplo, estar en 40 días en el desierto, o sea, ese tipo de revelación de encuentro con su destino, que lleva en muchos casos a una muerte y después a una resurrección, ¿va? Como tanto los gemelos del Pambú como en este caso el cristianismo, que llega, y no solo el cristianismo, sino que el cristianismo también es copia de algunos otros mitos de Osiris, como ya habían mencionado, y de otras deidades, en el cual tiende a nacer en fechas especiales y por ende pasajes místicos, etcétera, y que después viene a revelar el recorrido y por supuesto ya viene como héroe, o sea, entonces el héroe pasa como tal. Entonces estos mitos es interesante ver cómo en muchas comunidades, en muchos pueblos, en muchos Campbell descubre que en muchos pueblos que sin comunicación se conocían o plantean este tipo de relato, que es algo relativamente difícil de explicar hasta cierta forma cómo se han transmitido estas ideas, ¿no? Pero que están presentes en Walt Disney y en un montón después, que copia. Walt Disney, por supuesto, ha copiado cuentos y demás historietas y las ha llevado a películas y cine. Pero también hay algunas cosas interesantes que son difíciles de explicar, como por ejemplo esta idea que aparece en muchos pueblos, estos mitos ligados a la eternidad, una serpiente devorándose a sí misma o devorando su cola, da a entender muchas veces cuando botan la piel algunos reptiles y que se pareciera que su piel viene más nueva, o sea, da a entender como que se rejuvenece. Entonces dan el mito de la eternidad y en forma cíclica. También se ve con peces mordiéndose la cola, serpientes mordiéndose la cola, dragones moviéndose la cola, etc. Entonces es un tema de los uróburos, que es maya, interesante como tal, pero para que vieran que a veces hay cuestiones un poco préstamos culturales o a veces orígenes simultáneos, incluyendo estos mitos. Otro es el de ver el saludo polinesio, que aparece que es enseñar la lengua. O sea, si cuando a nosotros nos han enseñado que es un insulto enseñar la lengua, pero además de eso, para estos pueblos no, porque es un saludo que te estoy demostrando mi fragilidad, mi interioridad, y te estoy enseñando algo interno mío, como un saludo. Entonces es parte de confianza. Entonces lo vamos a encontrar en estas figuras de la Polinesia, el Pacífico Sur, pero también las vamos a encontrar en Huitzilopochtli, en el calendario azteca, que aparece precisamente con la lengua de fuera, ¿no? También hay otros pueblos en las islas del sur, directamente en la costa del Suramérica, también varios pueblos y varias figuras ligadas a este saludo, ¿no? Entonces es parte interesante como tal, ¿no? Para ver que también dentro de los mitos sí se creían. ¿Qué recuerdan ustedes del pragmatismo y del empirismo? Más del empirismo que del pragmatismo, pero el pragmatismo es producto en parte de ese mismo empirismo. ¿Qué recuerdan? El empirismo plantea, recordarán ustedes con Locke, Berkeley y otros, que como que el ser humano es una tabula rasa, o sea, una hoja en blanco que viene acá a percibir, que no tiene nada previo, o sea, como que no hay instinto. Recordemos que, a diferencia de los mitos griegos donde planteaban de que la gente viene aquí a hacer como una anamnesis, o sea, que olvidó, cuando nace, olvidan su alma, hay un borrón, y olvida cuando estuvo en el topos urano, en el espacio de un tipo casi como de un cielo, y que al nacer se borra, y que por medio de preguntas, decía Sócrates, va recuperando esa sabiduría que ya tenía, y por eso la importancia de la pregunta socrática, la mayéutica, etc. Entonces esa misma dialéctica que va en el diálogo a contar la verdad. Esa parte casi idealista, de parte de un tipo de un idealismo racionalista,
va a ser lo que Platón va a estar recordando también. Encontramos también entonces que versus Aristóteles también ya tenía la idea más que está en las sensaciones, en los sentidos. Epistemológicamente hablando, el conocimiento se va produciendo con la experiencia, y esa forma es la que los ingleses toman ese empirismo de la experiencia y le van a dar más auge a esa idea, ¿no? De que no hay instintos, sino que todo venimos de cero y que estamos produciendo el conocimiento desde el momento que nacemos, ¿no? Por sensaciones que cada vez se vuelven más complejas, etc. Pero eso también contradice, porque parece que el humano, obviamente, ustedes saben, tiene como animal ciertos instintos todavía. O sea, por eso es que cuando de bebé a ustedes de bebés los tomaron de las manos y los cargan, los bebés agarran, tienen el reflejo prensil y muy fuerte para poder sujetarse y son cargados literalmente. Es señal de que está funcionando ese instinto, como que pareciera en una etapa previa de nuestra historia de la humanidad que sí tuvimos relación prácticamente con los primates, ¿no? También hay otros de sobrevivencia, otros instintos, como que si les ponen un dedo en la mejilla, el niño empieza a buscar como si fuese un pezón, o sea, el pezón como de la madre implica el alimentarse, ¿no? Entonces esa parte también es parte de los mismos instintos. También hay otros instintos, pero de huida, de emergencia, etc. Pero se ha comprobado que todos los pueblos en la humanidad, prácticamente por más aislados que estén de las otras civilizaciones, si ustedes les dibujan una carita alegre, entienden que es alegre, entienden que está feliz. Le ponen una carita triste, sienten que saben que es tristeza, y si le ponen una enojada también. O sea, cómo las emociones saben leerlas. Y eso es casi como vemos, toda la humanidad lo tiene, pues. Entonces es interesante cómo tenemos ese resabio de proyectarnos ahí mismo. O sea, de esa cuenta, también eso no solo le pertenece a los humanos, sino también los animales. O sea, probablemente sus mascotas, las mascotas de ustedes ya les han aprendido, ¿no? Las mascotas de ustedes les han aprendido a verles el rostro y con base en el rostro actuar ellos. Entonces en ellos pueden en un momento, lo miran a uno, si uno se hace loco pueden comer otras cosas, pero si uno los está viendo y actúan de otra manera. De esa cuenta, animales como tigres o jaguar, leopardos que van a atacar a los humanos, las personas se ponen en la India principalmente, y en algunos lugares de África, una máscara atrás con ojos para que pareciera que está atento. Entonces los animales no, si pueden ver, no lo van a atacar, van a tratar de buscarle una forma de cómo atacarlo sin ser visto. Entonces es otro de los elementos, pero volviendo, pareciera, como decimos, que sí, el humano reacciona a los rostros, y eso pareciera que es instintivo. ¿Dudas, comentarios? Vamos un poquito más rápido. O sea, dentro de los mitos y de las construcciones políticas, de cómo se ha ido desarrollando parte de mentiras consensuadas, y es que ya les habíamos hablado, como en 1421 los chinos descubren, le dan la vuelta al mundo, pero esa parte no la cuentan así. Pero antes de eso, Needham, si quieren buscarlo, él demuestra cómo muchos de los inventos y demás que se creía que los produjo Inglaterra y demás, son parte son ideas chinas, ¿verdad? Recordemos que también Miguel Ángel piratea a los chinos y se roba muchas de las ideas, no digamos, obviamente, la ruta de la seda, cómo se venía manejando entre China y el resto del mundo,
de Europa principalmente, donde la seda era y la porcelana eran unas muy valiosas, y por supuesto el intercambio no se daba completo porque los europeos no compraban nada, no, mejor dicho, no vendían nada, solo ellos compraban la seda y la porcelana. Y en este caso, y las especies, por supuesto. Entonces van a tener un comercio desigual que va, entre comillas, a la balanza comercial a favor de China, y China obviamente es muy poderosa y demás, ¿va? Pero que posteriormente van a ir tratando de quitarle esa producción a los ingleses en la medida en cuanto pueden, logran tener un ejército suficientemente fuerte para ir a destruir tanto la producción de la seda y de la porcelana, y tanto destruir a la India como a China, ¿verdad? Entonces es parte de esa misma división que tenía China que facilitó que los hayan ido a conquistar y robar su conocimiento. Mientras el resto del mundo también, bueno, en otros espacios estamos hablando de que han habido otros plagios, ¿no? Aparte del de Leonardo, como mencionábamos acá. Recuerden que Leonardo, en las patentes y demás, agrícolas, militares y demás, pasa varios meses, él tardaba años en dar la vuelta, esta cosa, y en cambio, desde Bagdad pasaba una caravana permanentemente cada mes. Incluso habían barrios, ciudadelas, aldeas dentro de China, en Beijing, que eran de musulmanes, de incluso cristianos no judíos, ¿verdad? Como los ¿cómo se llaman cómo se llaman aquellos que vestían de blanco? Cristianos que vestían de blanco, los que estaban en Masada, ahí me acuerdo. Pero habían otros, como decíamos, también hasta barrios de esos mismos cristianos que permanentemente iban en esta ruta de la seda. Y gran logro le dan a Marco Polo que él haya hecho esa vuelta, que como decimos era muy común para los musulmanes. Pero ese cerco que tenían, o sea, esos cobros intermedios en todo el camino, hacían que llegaran muy caros a Europa. Por eso ellos para ellos va a ser muy importante lograr salir de esos intermediarios y poderse comunicar directamente con China. Les decía, en 1421 al 23 salen 4 grupos de viajeros, 4 grupos de flotas, y que van a dar la vuelta al mundo. De esa cuenta, miren ustedes el tamaño de los juncos, del tamaño de las barcas de ellos. Permítanme, voy a cerrar una ventana por el ruido. Se moja la ropa. Oh, perdón, ¿alguien había hablado? No. Me había escuchado que alguien había hablado. Entonces, hablábamos que vieran ustedes la diferencia. Vean el barquito chiquito que es el de Vasco da Gama. Las NOAs, o en este caso las carabelas que van a utilizar también los españoles, son más pequeñas, más maniobrables, pero miren ustedes, esta gente más de 1,000 personas habían. Un tiempo, no recuerdo el nombre del emperador, pero se le ocurrió, después que hizo esto, ir a conquistar Europa.
pero se muere antes y el sucesor dijo, no, gastamos demasiada plata en esto y ya no nos dediquemos a las invasiones por barco, si no prácticamente el mundo hubiera hablado solo chino, ¿no? Pero esto lo plantea, entre otros, Gavin Menzies, si alguien quiere ver, 421, el año en que China descubrió el mundo. Aquí ven a ver los mapas que tenían los chinos. Recordarán que estos les llegan después a los italianos, después pasan portugueses y después a los españoles, pero que obviamente a Colón ya le llega un poco modificado, pero básicamente en estos mapas aparecen ya los Andes, las rocallosas, aparecen varios accidentes, incluyendo el estrecho de Magallanes. 70 años antes de que Magallanes naciera, ya habían ellos llevado esta parte del conocimiento, ¿no? También tenemos, dentro de los mitos y de las formas, como nos han ido de cierta forma, aquí sí como engaño y demás, se van construyendo políticamente relatos que van a transformar nuestra interpretación del mundo. Estas cosmocentipensares, entre ellos está la idea de la reconquista, o sea, los españoles no reconquistaron porque nunca tuvieron el control completo de la península. De hecho, aquí para empezar vamos a hablar cómo van a llegar en 90 días los musulmanes que van a pasar por Gibraltar van a llegar, y de otros espacios, van a llegar a controlar toda la península, pero por el frío ya no llegaron. En algunos lugares les costó porque estuvieron cerca, pero ya no decidieron pelear en la parte de Vasconia o la parte de los vascos, en Asturias, Euskera, donde había montañas y mucho frío, y de igual manera están a 90 kilómetros llegan de París, y el frío también ya no les atrajo y se regresaron y siguieron. En este caso, los relatos españoles niegan, se saltan de los visigodos, de los alcaldes y de los gobernadores, y se saltan a los musulmanes hasta llegar a los reyes católicos. Entonces, esa forma de negar una islamofobia, una lucha contra el Islam, que hasta la fecha tienen ese desprecio y demás hacia ellos, cuando ellos fueron los que realmente les dieron la grandeza que llegó a tener España, o sea, en las armas, en la fundición del acero, en el arte, en la arquitectura, en la medicina, en la astronomía, en las ciencias en generales. O sea, el primer país moderno es España, y esa es la parte que a veces comúnmente ellos tratan de negar como tal. Aquí estamos viendo cómo en algunos momentos los primeros emiratos se tienen el control, después va perdiéndose con los omeyas, los de Córdoba, cómo va perdiendo, van creciendo hasta cierta forma, hasta que en 1492, en el 1 de enero, logran conquistar por primera vez. O sea, no hay reconquista porque nunca la tuvieron, pero logran expulsar a los musulmanes, que no, al final de cuentas no los expulsan, sino la misma gente que se fue. Bueno, el ejército como tal, fueron derrotados, firman su derrota, y unos se van obviamente de nuevo al mundo del norte de África, pero otros se quedan y se convierten, entre comillas, al cristianismo, y que de cierta forma para los españoles eso era, no confiaban en ellos, o sea, en los moriscos como tal, e incluso los pueblos ladinos. O sea, hay un dialecto llamado ladino que tenían los judíos hasta cierta forma, entonces de ahí sale también, pero principalmente el ladino es el recién converso, el judío recién convertido al cristianismo, del que se va a dudar, pero en este caso van a ser ellos
que después de eso se van a ir recuerden ustedes que Flandes y que después es Holanda o Países Bajos ahora, fue una provincia de España que después se va a independizar y van a aprovechar ellos para hablar mal la leyenda negra de España y por ende para justificar separarse Holanda de España. De ahí tenemos obviamente lo que llamaríamos, según Marx y Engels, el inicio de la modernidad. El inicio de la modernidad implicaría el encubrimiento, diría Dussel, de los americanos, y es cuando se plantea, normalmente la gente dice que la modernidad empieza en 1776, otros dicen que con la Revolución Industrial, pero como vuelvo a insistir, Marx y Engels plantean que es el mal llamado descubrimiento, sino que van a agarrar una nueva, el capitalismo va a agarrar las riquezas de allá y con esas riquezas va a producir el desarrollo capitalista en Europa. Entonces es la parte que Marx y Engels plantean como modernidad. Lo va a retomar ya en el siglo XX, recientemente fallecido Manuel Wallenstein, sobre el sistema mundo como tal, su planteamiento, que también lo toma de los llamados marxistas negros, ¿verdad? Pero ellos plantean que la modernidad inicia acá. Entonces es un tema interesante como tal. También hay otros plantean que donde inicia, como Pierre Chanou, dice que inicia cuando se descubre el Atlántico. Solo con el descubrimiento del Atlántico, para los europeos ya piensan diferente, ya se construye una lógica diferente. Y esa es parte de la llamada modernidad. De ahí, recordemos que, ¿qué hemos oído de la modernidad? ¿Alguien quiere contar? Principalmente se toma como fin de la Edad Media, el principio de la modernidad, precisamente la caída de Constantinopla. Y eso obliga a buscar nuevas rutas, por lo cual pues se dan estos viajes tanto por parte de Portugal como por parte de España en cuanto al descubrimiento de nuevas rutas, según lo que ellos manifiestan, ¿verdad? La circunvalación de África, el descubrimiento, entre comillas, de América. Son dos momentos que se dan y que con los cuales también inicia la modernidad, es decir, la caída de Constantinopla, el bloqueo por parte de los otomanos de la ruta de la seda, entonces obliga a los europeos a buscar nuevas rutas comerciales y esto es lo que da inicio a la modernidad. ¿Verdad? Sí, también se ha escuchado muchas situaciones de, por ejemplo, de que Colón no viajó a oscuras, sino que él ya tenía conocimiento de estos mapas chinos, ¿verdad? Y que sí sabía que iba a llegar a algún lugar, pero no sabía exactamente a qué punto iba a llegar, ¿verdad? Entonces son situaciones que se van dando de esa naturaleza. Con toda la situación de las guerras de sucesión también en España, o también de las relaciones familiares, ¿verdad? La hija de los Reyes Católicos, Juana la Loca, es la que da inicio a las relaciones con Holanda, ¿verdad? A través de Felipe el Hermoso. Y luego, pues obviamente a los holandeses tampoco les agrada mucho esa circunstancia, pero se aprovechan de ello y también se separan de España a través de estas mismas razones, ¿verdad? Sí, muy bien, gracias. Recordemos que aquí también, como les mencionaba, la idea de culpar a España de los 1600 y pico, 650 aproximadamente, 630, 650, de la leyenda negra, que ellos habían hecho una matazón de acá, que eran salvajes y todo lo demás, y entonces todos los europeos se ponen en contra y demás de España y demás, para, como les mencionaba, justificar la independencia de estos y por ende justificar que también quieren derecho al botín que va a ser América. Recuerden ustedes que en 1560 aproximadamente viene, 1494, en el Tratado de Tordesillas, si alguien lo googlea, el Papa le otorga, porque
Portugal también quería un pedazo del pastel, y como buenos católicos y demás, o sea, le dan la parte de África hasta la mitad de acá, o sea, si hacen una línea imaginaria que va a atravesar, en este caso, el Tratado de Tordesillas, esa punta de Brasil. Ahí ya inicia para algunos la modernidad, porque imagínense ustedes hacer una línea imaginaria en el mar y que establezca los límites. Que también diría Boaventura, después vamos a ver, aquí están las líneas de la humanidad. O sea, de aquí, en este espacio, todavía son humanos y se tienen que manejar por leyes y por reglas entre civilizados. Pero ya pasando esta línea, todo acá es salvaje. Aquí va a ser el despojo, aquí van a agarrar la ley del más fuerte y demás. Aquí ya se vale, por eso que los piratas y todo lo demás aquí hagan y deshagan. Pero que ya pasando acá, o sea, aquí ya todo es civilizado. Entonces es un tema interesante también, como la línea para que inicie la modernidad. Otros elementos, imagínense ustedes, replantear todas las especies de fauna y de flora en toda América implicaba desde este pequeño espacio una nueva racionalidad que implica cómo vamos a clasificarlos. O sea, como cuando Linneo, obviamente que es el más famoso clasificador, pero ya pensar diferente, ya pensar en una nueva racionalidad, ya es otro elemento que supera las visiones feudales y se plantea como tal. Otro elemento es una moneda única que van a manejar acá desde España, que se va a manejar el oro y la plata y se va a acuñar y que va a manejar, por ende, una lógica globalista mundial. Pues para algunos la primera globalización se va a dar acá. De hecho, aquí desde China había que venían a dar a Acapulco, de Acapulco a Filipinas, iban a Macao, iban permanentemente cantidades también de plata que va a servir para esa misma compra que habíamos mencionado. De hecho, también económicamente la plata del Potosí, en este caso, y la de Zacatecas, van a hacer que quiebre el mundo musulmán. O sea, en 1570 al fin logran destruir el imperio otomano en el Mediterráneo, y con esa ahí, se recuerdan ustedes que ahí es donde pierde el brazo, el manto el manco del Lepanto. En la batalla de Lepanto pierde Cervantes el brazo. Y ahí es donde, como vimos, se consolida el control mundial. Ahí hay otro elemento, como vimos, para esa misma modernidad. Pero imagínense ustedes, otro elemento también de la modernidad es crear una policía secreta a nivel mundial, una CIA, una policía secreta que va a estar identificando a los falsos cristianos en todo el mundo. Prácticamente van a hacer la Santa Inquisición, y que va a perseguir a todos. Entonces hay otra forma de clasificarlos, de un aparato, como dijimos, de seguridad interna para el Estado. Y por ende después que se va a aplicar contra los evangélicos. Entonces la lucha contra ellos, o sea, estas formas de seguridad es otra de las formas que se maneja de que allí inicia la misma modernidad. Pero con esto nos vamos a quedar. La modernidad según la modernidad según José Bautista Segales, es que inicia cuando se empieza, aparte del pensamiento, o sea, se vuelve una doctrina a nivel mundial del modo de evangelizar, el modo europeo. Entonces, esa es parte de lo que él plantea, que ahí inicia la modernidad. Otros plantean que es el momento en el cual el ser humano se aleja de la naturaleza y se cree superior a la naturaleza. Entonces, cuando el ser humano logra hasta cierta forma verse fuera y va a justificarlo como tal, pues que la naturaleza es un enemigo a vencer. Entonces, Francis Bacon habla de eso, precisamente eso, del saber, el conocimiento,
¿Qué vale sobre la naturaleza? La naturaleza hay que torturarla si es necesario para que saque sus secretos, y que el poder es el conocerla. Entonces es parte de eso. Aquí solo puse un mapa al revés para que nos viéramos que también, o sea, hasta es una forma ideológica de pensar el arriba y el abajo. El tamaño de los continentes también es parte de esa misma ideología, pero también como nos ubiquemos. Nos quedamos aquí. ¿Dudas, comentarios? Después nos quedamos con esta. Respecto de este último mapa que usted acaba de colocar, a mí me sorprendió hace algunos años que escuché precisamente que en algunos países el mapa se muestra así, volteado. Ajá. Porque tenemos la idea de que el norte es rico y el sur es pobre. Ajá. Pero eso no justifica, por ejemplo, la posición de Australia y la posición de Sudáfrica en algunos casos, en donde que son tierras pues dominadas por Inglaterra y que en algún momento pues también han sabido producir bastante riqueza explotando la naturaleza, y entonces no justificaba eso de que el sur es pobre, ¿verdad? Entonces en lugares como Australia el mapa se muestra al revés para colocar a Australia en una posición hacia el norte según esa misma ubicación. Y con relación al tamaño de los países, la escala de Mercalli, pues definitivamente es la que hace ver que algunos países son más grandes, normalmente los que están hacia el norte, respecto de los países que están hacia el sur. Sí, ahí esta parte, la Boaventura de Sousa Santos la barajea un poquito más interesante y te puede servir también. Es que aparte es el norte global, ¿no? Cuando hablamos de un sur, el sur global no necesariamente son geográficos, ¿no? O sea, el norte geográfico no es precisamente, no lo tenemos que entender de esa manera, sino el norte geográfico, aunque sea Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, son norte global. Y por ejemplo, que aunque estuviera la parte de México y el sur de México y nosotros Centroamérica, que todavía estamos arriba del Ecuador, si hay un arriba en el mapa normal, en la parte norte del Ecuador tendríamos que ser norte global, pero nosotros somos sur, aunque estemos en el hemisferio norte. Entonces, ese hemisferio norte no es geográfico, como dijimos, sino que es simbólico. Entonces, es importante que veamos de esa parte. Entonces, de igual manera, también tenemos que entender otra idea, es que en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos, vamos a poner el ejemplo, también a pesar de que hay primer mundo, hay cinturones de pobreza de tercer mundo, o sea, es decir, hay un tercer mundo dentro del primer mundo. Entonces vamos a encontrar los homeless de tanto de California como los en este caso también hay cerca de el Harlem latino, el Harlem afro, también en Detroit, por ejemplo, o sea, hay cinturones de pobreza, gente que tiene hambre y que desnutrición y todos los demás problemas del sur global, ¿no? Y de igual manera, en los países del sur global, diría Boaventura, también hay habitantes dentro, un primer mundo dentro del tercer mundo. Es decir, si miras, por ejemplo, zonas de parte de aquí, de la zona 14, zona 15, vamos a encontrar que gente que vive de primer mundo, aunque está viviendo en un tercer mundo. Pues. Entonces, ese es otro elemento de análisis, ¿no? Sino para no verlo rígido sin ir tan lejos, dictas culturas históricas o por ejemplo, el sistema educativo de Estados Unidos le enseña a uno que tenemos 7 continentes, haciendo esa división muy marginada. América Latina no le enseña a uno 7 continentes, le enseñan 5. Y cuando mencionaba usted o hablaba de Brasil, igual el tema del positivismo, cuando entró en el siglo XIX, sí, 19 creo que fue, Brasil fue el primer país que adoptó el lema europeo de orden y progreso, pero hoy por hoy, aunque sea un país semi-industrializado a mi criterio, tiene unas tasas altísimas de delincuencia. Entonces, sí. Guatemala y Brasil, bueno, hay varios, pero la tasa de Gini, que mide la desigualdad
bastante alta, o sea, igual que Guatemala, que tenga el primer país de Latinoamérica que tenga más helicópteros, te dice uno, qué piches, qué rollo, ¿va? Igual en Brasil hay una riqueza enorme a la par de una gran pobreza, que volvió, ya la habían reducido Lula y que con Bolsonaro volvió a darse, ¿va? Entonces, todavía está eso de los países más desiguales, ¿va? Entonces, es parte de eso, entonces decimos que sí. También lo decía Javier Gorostiaga, el rector de la UCA de El Salvador, que murió hace rato, pero él hablaba de eso, o sea, cómo hay pueblos que están, ya tenía esa idea, o sea, hay pueblos que están taiwanizados, espacios taiwanizados y espacios somalizados dentro de cada país. Y él se refería incluso para Centroamérica. Entonces vamos a encontrar, él decía, esos espacios o zonas de alta tecnología, alta producción, alto consumo, que él les llamaría, por ejemplo, taiwanizados, y versus los extremos que tenemos nosotros, ¿va? También, y otros países también de somalizados, por decirlo, en comparación. Otros autores actualmente hablan que debemos de ver incluso el desarrollo por kilómetro cuadrado, o sea, no los tendríamos que estar viendo directamente por país, ¿va? Sino que incluso por kilómetro, y ahí aplicaría lo que estábamos diciendo. Abran porfa sus cámaras mientras termina, no sé si hay alguien más que quiera opinar para la foto. Traten de una vez de hacer los grupos para sus tareas, vean, comuníquense entre ustedes por parejas para hacer la tarea. Entonces aprovechen estos minutos todavía, si les queda un minuto, mientras abrimos Ana Lucía y Jonathan, vos no tenés cámara, Raúl. Ana Lucía. Bueno, entonces quedamos así, vamos para ¿hay alguno de ustedes que faltó? Vamos a hacer 2, 4, 6, 8, 9, son 13. Y no, al menos, inscriptos, pero pues al menos con los que están y los que no, verían cómo se hacen las parejas. Les agradecería que pongan las parejas en el chat, en el WhatsApp, quién va con quién. Entonces, nos vemos el próximo día. Cuídense, pasen buena noche. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches, Santiago. Adiós, órale.